Hola, ¿qué tal? Aquí de nuevo en Mis Olivos. Lo de mis es por decir algo porque evidentemente no son míos, son de la tierra. Eh, es una finca en el pueblo donde vivo, simplemente. Hoy venía por aquí para hablaros de un tema que muchos no conoceréis y otros habréis oído hablar de él o lo habréis leído, pero quizás no lo hayáis comprendido o no os hayáis preguntado más acerca del mismo. Es el concepto de las 70 naciones bíblicas, las que aparecen en la Biblia, esas 70 naciones. Lo primero que quiero dejar claro es que en este canal, todavía que está en pañales, pero bueno, ya empieza a tener un pequeño bagaje y del cual estoy muy satisfecho. Para cualquiera que me siga o que lo haya escuchado sin seguirme, podrá ver que, y ya se lo confirmo yo, que en este canal no tienen cabida los insultos, las faltas de respeto o los desprecios o menosprecios hacia nada. Y como tal, cuando hablo de algún asunto que pueda tocar o ser directamente de sociología, política o economía, siempre lo hago y haré desde una perspectiva de la cábala, no como una crítica a por qué es que los de tal o fulanito es así no, eso no entra en este canal. Con independencia de que pueda ser verdad o no lo sea, o de que yo o cualquier otra persona lleve razón al respecto de lo que diga. No es el motivo de este canal. ¿Qué quiere decir hecha esta aclaración, qué quiere decir el famoso asunto de las 70 naciones bíblicas? La Cábala nos enseña, bueno, la Biblia establece esas genealogías, y la Cábala nos enseña que los pueblos de la tierra tienen su propio mazal, que es algo parecido al destino. Es la traducción más cercana en castellano, es destino. Ese mazal nos dice la Biblia que los pueblos tenemos nuestra propia idiosincrasia y nuestra propia corrección, nuestro propio tikkun. Esto, que hoy en día puede sonar a elitismo, separatismo, exclusivismo o cualquier otra circunstancia, todas ellas probablemente muy interesadas por parte de quien las diga, no es así. ¿A qué me refiero con las famosas 70 naciones bíblicas? Por ejemplo, la Cábala enseña también que las naciones estamos gobernadas desde arriba por ministros espirituales, que evidentemente son ángeles de muy alto rango, que controlan los designios de lo que pasa en la tierra, pero se ven influidos por lo que pasa en la tierra, por el libre albedrío de las personas. Ahí el Zohar lo explica con mucha claridad. Y os quiero mostrar un concepto muy claro de qué es una nación bíblica, a nivel de idiosincrasia y de cómo fue creado un pueblo. Por ejemplo, el pueblo alemán, lo que conocemos como pueblo alemán, más allá de que en el campo hay bichitos en pleno verano en España. Más allá de las fronteras físicas, hoy en día en el planeta Tierra hay más de 200 países, con la escisión de la antigua Unión Soviética, de la antigua Yugoslavia, de la antigua Checoslovaquia, de la creación de países nuevos, pequeños países del tipo que sea, alguna escisión más por África. En fin, con todo ello hay algo más de 200 países. Entonces, alguien se puede preguntar, bueno, habiendo más de 200 países, aunque cuando nosotros nacimos, cuando nací yo nací en 1973, había aproximadamente 160 países. Es decir, ¿cómo puede haber solamente 70 naciones si hay más de 200 países? Por un motivo muy concreto. Primero, porque esas naciones forman parte de la disgregación disgregación hacia los planos más bajos de la humanidad en el final de la corrección. Y segundo, porque lo que llamamos naciones en el nivel físico no son lo mismo que en el nivel bíblico. Vamos a poner, como he dicho antes, el pueblo alemán. Hoy en día, Alemania, y digo hoy en día porque Alemania evidentemente en 1989 tenía unas fronteras distintas a las actuales porque estaba disgregada en dos países, aún así en el siglo XIX estaba disgregada en otros más, que modificaban sus fronteras, incluían partes de Polonia, etcétera, y así ha pasado con muchísimos otros países. Sin ir más lejos, Italia en el siglo XIX eran prácticamente 20 países y hoy solo uno. Así que para que nos hagamos una idea, la palabra países hay que ponerla muchas veces entre comillas, claro, a veces eran simples ciudades. Pero, por ejemplo, el pueblo alemán, lo que os estaba diciendo, el pueblo alemán a nivel de idiosincrasia comprende a todo lo que es la Alemania unificada, la que conocemos, las fronteras que tiene actualmente, a Austria, a Liechtenstein, a Luxemburgo
y a 2/3 de un país que se llama Suiza. E incluso puede tener alguna ramificación en pequeñísimas zonas de Polonia y de la República Checa. Más bien en la República Checa, los famosos Sudetes. Eso es el pueblo alemán como tal, que ya vemos que ocupa varios países en la Tierra, con sus banderas, sus gobiernos, sus etcétera, 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 etcétera. Y bíblicamente solo un país. Ya podéis ver, ya podéis comprender con ello la gran cantidad de modificaciones y de reducción que se produce cuando entendemos esto. Esto, por ejemplo, aplicado a América, tiene una connotación muy distinta. América, desde Canadá hasta Chile, hasta Tierra del Fuego, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, fue un continente que fue sometido por culturas europeas, relegando en buena parte a la población autóctona o masacrándola con distinta proporción. En América del Norte se masacró mucho más que en América Central o América del Sur. De hecho, en América Central y América del Sur hay mucha más población autóctona de americanos autóctonos que en América del Norte. Y evidentemente no es porque se hayan ido a hacer turismo los indios de América del Norte, sino porque fueron masacrados. Ahí es distinto. Ahí la interferencia cultural a nivel de naciones bíblicas es distinta. Adquieren su propio carácter cultural de nación, pero están muy modificadas y en buena parte las tres culturas principales, vamos a decir las cuatro culturas principales venidas de Europa para conquistar esa tierra o invadir, según queramos entenderlo, esa tierra, fueron la española, cinco, la española, la italiana, la portuguesa, la inglesa y la francesa. Básicamente esas cinco, que han dejado vestigios, pues los franceses en una parte considerable de Canadá y tenían también una parte de Estados Unidos, los ingleses en Estados Unidos y buena parte de Canadá, y los españoles de México para abajo, aunque también tuvieron mucha presencia en Estados Unidos, los italianos, sin tener una presencia física en ningún país de forma concreta, tuvieron mucha influencia cultural sobre países como Argentina o Uruguay, sin ir más lejos, y luego Portugal en Brasil, para que veáis cómo esas 70 naciones bíblicas, cómo este mapa actual de 200 y pico países se empieza a reducir claramente por la idiosincrasia y corrección de los pueblos. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado y que hayáis conocido un aspecto que a lo mejor no conocíais. Muchas gracias.